No había puesto un pie en esa oficina desde que la salud del abuelo Merrick comenzó a deteriorarse. Y ahora, solo lo había hecho porque él me hizo prometérselo. La sala de conferencias olía a aceite de limón y papel viejo, ese tipo de aroma que se aferra a la madera y a los secretos. Mi madre se ajustó el collar de perlas con una mano perfectamente manicurada. Mi padre estaba sentado, rígido, con los brazos cruzados, como preparándose para una batalla. Y Kalia, siempre la consentida cuidadosamente preparada, llevaba una blusa color crema demasiado prístina para el duelo y una media sonrisa como si ya hubiera ganado. El señor Halpern, el abogado del abuelo durante más de 3 décadas, se aclaró la garganta y abrió la carpeta con movimientos lentos y deliberados. Nos reunimos para honrar las últimas voluntades de Mary Quinn. Su voz no vaciló, ni siquiera cuando me miró directamente antes de leer las asignaciones en voz alta. A Kalia Wynne, comenzó, la cabaña de Jackson Hole y la guitarra Gibson Vintage de 1959. Kalia parpadeó, claramente esperando más. A Everett y Letwin, continuó su voz, el reloj de abuelo heredado, una selección de discos de vinilo y una donación benéfica de $10,000 hecha a su nombre. Mi madre emitió un ruido entre un bufido y una arcada. Eso no puede estar bien. El señor Halpern no se inmutó. Pasó la página siguiente. A Sarapina Wynne, mi nieta, mi confidente. Le deja la totalidad de su patrimonio financiero, que asciende a $38,246,000. Silencio. ¿Luego qué? Ladró mi padre. La mandíbula de Kalia se tensó. Mi madre se puso de pie, con el rostro sonrojado. Ella nos abandonó. Ella no se merece. El señor Halpern continuó sin levantar la vista. Este testamento fue firmado, notariado y archivado por Mary Quinn personalmente 3 meses antes de su muerte. No oyeron el resto. Mi padre se abalanzó sobre la mesa, arrebató el cheque que el señor Halpern acababa de entregarme y lo sostuvo en alto como si fuera falso. ¿Crees que esto te compra el regreso? Antes de que pudiera responder, encendió una cerilla. El cheque se curvó y ennegreció mientras el fuego bailaba en el borde. Mi madre arrancó el sobre que yo sostenía, rompiéndolo hasta que la letra del abuelo se disolvió en jirones. Esto es lo que pasa cuando traicionas a tu familia. Siseó. No me moví. No supliqué. Solo sonreí. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos pero te mantiene firme. Porque lo que quemaron no era lo que ellos creían. Y lo que nunca vieron fue el sobre que aún guardaba dentro de mi abrigo. La última conversación real que tuve con mi padre terminó con él diciendo, si sales por esa puerta, no vuelves a entrar. Tenía 19 años. Acababa de rechazar una beca completa para el programa de negocios de su alma mater y me había matriculado en cambio en una pequeña universidad de artes liberales al norte del estado para estudiar diseño visual. Lo llamó un hobby con delirios. Mi madre no discutió. Solo se quedó detrás de él con los labios apretados tan fuerte que casi desaparecieron. 3 semanas después, volví a casa para Acción de Gracias y encontré mi dormitorio desvalijado. El escritorio, la cama, incluso la estantería con las notas que el abuelo solía dejar entre las páginas, todo había desaparecido. En su lugar había 2 sillones grises, una orquídea falsa y una lámina enmarcada de un faro que nunca había visto antes. La placa de la puerta se había cambiado de Sarapina a habitación de invitados a. Kalia me pasó por el pasillo y se rió. No seas tan dramática. No es que lo estuvieras usando. No me cortaron de golpe. Al principio, fueron cosas pequeñas, tarjetas de cumpleaños que no llegaban, llamadas sin respuesta. Luego, el cheque del alquiler de mis padres no apareció. Cuando llamé para preguntar, mi madre suspiró y dijo, las acciones tienen consecuencias, Sara. Querías independencia. Ahora la tienes. Habría perdido el apartamento si el abuelo no hubiera intervenido. Envió la cantidad exacta 2 días después, sin hacer preguntas. Después de eso, el dinero llegaba en un ritmo silencioso. No demasiado, nunca ostentoso, solo lo suficiente para mantener las luces encendidas y la calefacción funcionando. Con él llegaban cartas con su temblorosa y elegante caligrafía. Nunca me criticó por irme. Nunca me pidió que volviera. Pero en cada línea había algo más fuerte que cualquiera de las 2 cosas. Él me veía. La última que recibí llegó 3 semanas antes de su muerte.
Decía solo, sobrevivir no es debilidad. Es la primera prueba de fuerza. Guardé esa carta en mi cartera y la llevé conmigo a través de cada rechazo laboral, cada festividad en silencio, cada tarde pasada fingiendo que no me importaba. La llevaba todavía, incluso mientras las cenizas del cheque falso se enfriaban sobre la mesa frente a mí, y mi mano se deslizaba dentro de mi abrigo para tocar el sobre real que aún esperaba allí. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue cerrar la puerta con llave y quitarme los tacones. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, más bien de una contenida demasiado tiempo. Dejé mi abrigo sobre la silla de la cocina y saqué el sobre que el abuelo me había dado un mes antes de morir. Me lo había entregado en una cabina tranquila del restaurante Hillstone, envuelto en una servilleta de tela como si me estuviera dando una reliquia. No lo abras, dijo, a menos que ellos lo quemen. Y lo habían hecho. Rompí el sello de cera y desdoblé el contenido lentamente. Un solo cheque, casi idéntico al que se había convertido en cenizas frente a mí apenas unas horas antes. El mismo número, la misma firma, pero este estaba marcado con letras rojas diminutas, copia no negociable. Mis dedos no temblaron. Di la vuelta al cheque y encontré una pequeña memoria USB pegada en la parte posterior, junto con una nota escrita a mano con la letra cuadrada del abuelo. Déjalos que lo quemen. Luego abre el archivo real. La conecté. No hubo pantalla de carga, ni solicitud de contraseña, solo una única carpeta etiquetada herencia y dentro de ella una copia en PDF de un formulario de transferencia de fideicomiso. Estaba firmado, testificado y archivado a través de un bufete que no reconocía. El número de cuenta terminaba en dígitos que había memorizado de niño, su cumpleaños al revés. Los fondos eran reales. La transferencia ya había ocurrido semanas atrás. El cheque que quemaron no era solo una copia. Era un cebo. Me recosté en la silla. El silencio en mi apartamento era espeso como el terciopelo. Esto ya no era sobre ellos. No lo había sido desde hacía tiempo. El abuelo no solo había confiado en mí. Había planeado su reacción paso a paso. Y ahora yo también lo haría. A la mañana siguiente, intenté consultar mi saldo bancario, en parte por costumbre, en parte por tranquilidad. La pantalla parpadeó una vez, luego otra, antes de que apareciera un mensaje de error, cuenta no encontrada. Probé con otra tarjeta, rechazada. Actualicé la pantalla de inicio de sesión y escribí todo más despacio, como si ser precisa pudiera arreglar la falla. Seguía sin funcionar. Al principio, me dije que era un bloqueo de seguridad. Tal vez una alerta de fraude por los eventos de ayer. Pero cuando llamé al banco, el hombre al otro lado de la línea sonó vacilante. Lo siento, señorita Wynne, dijo, tecleando cosas que no podía ver. Nuestro sistema tiene su cuenta marcada como inactiva. Fallecida, en realidad. Mi boca se secó. Eso es un error. Hizo una pausa. Fue certificado por la oficina del registrador. Fechado hace 2 semanas. Colgué antes de que mi voz pudiera quebrarse. El DMV lo confirmó 1 hora después. La mujer detrás del mostrador de cristal parpadeó ante su monitor, frunció el ceño y dijo, «Está marcada como legalmente fallecida». Certificado de defunción presentado bajo su nombre completo, Sarapina Letwin. Su tono era plano, pero sus ojos se alzaron hacia mí con lástima. Tendrá que presentar una corrección. Ese proceso puede llevar meses. No respondí. Salí al frío, aturdida, como si alguien hubiera despegado los bordes del mundo y revelado que todo lo que creía sólido podía desaparecer. Al otro lado de la calle, una mujer permanecía quieta, semienvuelta en sombras bajo una hilera de árboles de ramas desnudas. Sus gafas de sol eran demasiado grandes para el cielo gris. Llevaba un pañuelo de seda azul pálido enrollado una vez alrededor del cuello. El mismo pañuelo que mi madre afirmó que la tintorería había perdido hacía 3 años. No sonrió. No apartó la mirada. Estaba observando. Di un paso atrás hacia el flujo del tráfico peatonal y me moví sin pensar, no rápido, pero deliberadamente. Cuando giré la esquina, ella ya no estaba. De vuelta en mi apartamento, abrí el cajón donde guardaba las cartas viejas y las extendí como migas de pan. No solo me habían desheredado. Me estaban borrando cuidadosamente, en silencio y a fondo. Y alguien estaba vigilando para asegurarse de que funcionara.
Abrí mi portátil, saqué la memoria USB de su funda y miré fijamente la carpeta que el abuelo había etiquetado como herencia. En alguna parte dentro estaba el siguiente paso. La llave de latón había estado en mi mesita de noche durante años, envuelta en el mismo pañuelo desgastado en el que el abuelo me la dio en mi 18 cumpleaños. Nunca pregunté qué habría. Él solo dijo: necesitarás esto algún día, cuando estés lista para reclamarte a ti misma. Ese día había llegado. Las cajas de seguridad privadas Langford se encontraban detrás de una puerta sin marcar cerca del límite del distrito histórico, escondidas entre una boutique de vinos y una librería deslucida. La mujer en la recepción echó un vistazo a la llave, revisó sus registros y me guió por un corredor silencioso sin hacer preguntas. El aire se volvió más frío cuanto más caminábamos, hasta que llegamos a una habitación estrecha forrada de cajones de metal. Caja 17, dijo, abriendo el cajón y deslizándolo hacia adelante. Asentí y esperé hasta que la puerta se cerró detrás de ella antes de meter la mano. Allí yacía una carpeta negra ignífuga, su superficie lisa y fría. La abrí lentamente. La primera página era un cheque de caja certificado, real esta vez, con el sello del banco incrustado en el papel. 38 millones a mi nombre. El siguiente conjunto de documentos era más pesado. Escrituras de propiedad notariadas que transferían la plena propiedad de los terrenos subyacentes de las propiedades familiares. Luego, más certificados de acciones de Wynn Carroll Holdings, cada acción con derecho a voto, cada autoridad ejecutiva. Mi nombre en cada uno, y en la parte inferior, una memoria USB en una bolsita de terciopelo. De vuelta en mi apartamento, la deslicé en mi portátil y hice clic en el único archivo de dentro. El rostro del abuelo llenó la pantalla. Se veía mayor de lo que recordaba, sentado en el cuarto de sol con la luz vertiéndose sobre su hombro. Si estás viendo esto, Sara, es que hicieron lo que yo temía que harían. Intentaron borrarte. Hablaba despacio pero claramente, cada palabra deliberada. Siempre fuiste la callada. La que lo veía todo, sentía demasiado, no pedía nada. Por eso te temían. Por eso confié en ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos cansados pero agudos. Esto no es solo dinero. Es memoria. Es legado. Y si intentaron quemar el tuyo, así es como regresas. La pantalla se desvaneció a negro. Y supe exactamente a dónde necesitaba ir después. Encontré el sobrepegado justo debajo de la mirilla de mi puerta principal. Blanco, liso, sin sello, sin escritura excepto una sola línea en letras de molde limpias. No quemaron el cheque real. Busca en el arreglo de cajas de Langford Security. No había firma, ni pista de quien lo había dejado, solo silencio al otro lado de la puerta. Me senté en la mesa durante mucho tiempo mirándolo, luego alcé mi portátil. Langford tenía más de una ubicación de cajas. Arreglo de cajas no estaba listado públicamente, pero reconocí el nombre. El abuelo bromeó una vez que era donde escondían los huesos reales. Inicié sesión en el correo electrónico de la herencia que se había creado durante la transferencia del fideicomiso y encontré un mensaje que no había notado antes. La línea del asunto estaba en blanco. El cuerpo solo una frase: no van tras el dinero. Van tras la firma. Adjunto había un solo documento, un formulario de transferencia de activos sin firmar. En la parte superior, Wynn Carroll Holdings. Debajo, un segundo formulario, este sí firmado. Mi nombre estaba allí, pero la firma no era la mía. La habían falsificado. Estaban vendiendo la empresa. Abrí el panel interno de la empresa, un acceso que el abuelo había configurado meses antes. Y allí estaba. Transacciones, propuestas, reasignación de activos, cada movimiento aprobado bajo mi nombre mientras mi estado legal permanecía como fallecida. Era más que una desheredada. Era un vacío legal, un silencio conveniente. Creían que se lo habían llevado todo, pero habían dejado un rastro descuidado, audaz y enraizado en la arrogancia. La clase que cree que nadie como yo regresaría jamás. Busqué la memoria USB del abuelo otra vez y abrí una carpeta etiquetada Archivos de Tierras de Charleston. Mi nombre figuraba en cada parcela, y supe a dónde iría después. El nombre en el contrato de alquiler era Walmart Trill, un nombre que el abuelo usaba una vez para licencias de pesca y subastas de discos antiguos. Una broma. Decía,
como la flor que sigue creciendo donde no se supone que debe hacerlo. Lo recordé mientras conducía más allá de los límites de la ciudad, a través de granjas oxidadas y solares olvidados, hasta que me detuve frente a una hilera baja de unidades de almacenamiento y encontré la número 19B. La cerradura se abrió con un clic usando la pequeña llave de latón de la bolsita de terciopelo. El aire dentro estaba viciado, pero no intacto. Una única estantería metálica recubría la pared del fondo, y en el centro, como colocado allí para que yo lo encontrara, había un maletín negro ignífugo. Dentro, una carpeta manila con mi certificado de nacimiento original, no el actualizado con el apellido de mi padrastro. Este solo contenía el mío, Sarapina Letwin. Sin guiones, sin ediciones. Luego estaban las cartas, 12 en total, cada una con la inconfundible letra del abuelo. La mayoría fechadas en las semanas posteriores a eventos familiares clave. Mi graduación universitaria, la renovación de votos de mis padres, la Navidad que pasé sola. Las había escrito, pero nunca las había enviado. Una línea se repetía a menudo: no te borrarán. No mientras yo siga en pie. Debajo de las cartas había un testamento notariado fechado después de la supuesta fecha de mi muerte. Su firma era fuerte, deliberada. En él, yo era nombrada única beneficiaria. No calía. No Everett Tolet. Yo. Pero lo que me contuvo la respiración fue la escritura de propiedad. Propiedad de la finca Wynn, Charleston, S.C. Propietaria, Sarapina Letwin. Mis dedos acariciaron el sello en relieve. No solo había heredado una casa. Había heredado los cimientos, el suelo bajo su poder. Y ellos no lo sabían. Me senté en una silla de plástico agrietada cerca de la puerta, abrazando la carpeta contra mi pecho, sintiendo la forma de mi nombre por primera vez en años. No era un fantasma, y no tenía ni idea de que ya estaba volviendo a cruzar la puerta que creían haber cerrado de golpe. Silvia Ortón no habló mucho cuando le entregué el maletín. Solo lo abrió, escaneó los documentos con ojos penetrantes y dijo: «Actuaremos rápido». No había asombro en su tono, solo certeza, como si hubiera visto suficientes traiciones familiares para saber cuando el rastro de papel contenía fuego. Presentamos la impugnación en 48 horas. La audiencia se fijó para el lunes. El tribunal olía a suelos encerados y viejas decisiones. Llevaba negro, no de luto, sino porque la armadura no siempre hace ruido. Mis padres llegaron juntos, flanqueados por un joven abogado con un traje demasiado ajustado y una sonrisa suelta. Calia lo seguía, con los labios brillantes, el teléfono en la mano. No me miraron. El juez Kinley presidía, conocido por sus frases cortantes y su baja tolerancia a los teatros. Cuando se llamó nuestro caso, asintió hacia Silvia. Ella se puso de pie, tranquila y deliberada. «Estamos aquí para impugnar la ejecución del testamento de Mary Quinn», dijo, «por motivos de falsificación, coacción y supresión de identidad». El abogado contrario puso los ojos en blanco. «Su señoría, mis clientes son los beneficiarios documentados. Cualquier intento de revisar el testamento post-mortem no solo es infundado, es emocional». Silvia tocó su tableta. «Su señoría, el fallecido anticipó esto». Con un solo clic, las luces se atenuaron y la pantalla detrás del estrado se iluminó. Apareció el rostro del abuelo. «Si están viendo esto», dijo, «significa que intentaron enterrarla a ella». Su voz era firme, serena. «Que conste en acta que cambié el testamento a sabiendas, sin presión alguna. Nombré a Sarapina única heredera porque se lo ganó, porque lo aguantó». El tribunal se quedó en silencio. La boca de Calia se abrió, luego se cerró. Mi madre palideció. Mi padre se movió como a punto de interrumpir. Pero el juez Kinley alzó una mano. «Suficiente». Se volvió hacia ellos, su voz fría. No solo intentaron manipular a este tribunal. Intentaron borrar a una persona. Luego me miró a mí. «Este tribunal reconoce a Sarapina Wynn como la única heredera legal del patrimonio de Mary Quinn. Los activos de los demandados quedarán congelados pendientes de una investigación más profunda». Exhalé, no por alivio, sino por liberación. El daño estaba hecho. Ahora llegaba el ajuste de cuentas. Calia me envió 2 mensajes de texto antes de que respondiera. El primero fue corto: «Por favor».
El segundo era más largo, más torpe. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Como antes. Acepté reunirme con ella en una cafetería cerca del tribunal. Terreno neutral, sin historia adjunta. Ella ya estaba allí cuando llegué, removiendo un café que no había probado. Su sonrisa tembló cuando me vio. Yo no lo sabía, dijo antes de que pudiera sentarme. Lo del certificado de defunción, lo del testamento. Me dijeron que era un trámite rutinario. Solo firmé donde papá me dijo. No hablé. Puse mi teléfono sobre la mesa, la pantalla oscura, pero grabando. Te lo juro, Sara, no quise que nada de esto pasara. No sabía que llegarían tan lejos. Su voz se quebró. Creía que solo estábamos protegiendo lo que era nuestro. ¿Lo que era vuestro? Repetí. Ella retrocedió. Quiero decir, no pensé que pelearías. Siempre te ibas. Esa parte era cierta. Pero yo ya no era la chica que se iba. Lo siento, susurró. Tenía miedo. Pensé que si no seguía el juego, a mí también me cortarían. La observé enjugarse una lágrima con la manga de su abrigo caro. No es que no creyera que sentía arrepentimiento. Es que no me importaba si lo sentía. Sin amenazas, sin rabia, solo silencio. Me levanté, guardé el teléfono en mi bolsillo y me alejé sin mirar atrás. Su voz me siguió hasta la mitad de la cafetería, pero no me detuve. Afuera, el aire olía a lluvia distante. Me ajusté el abrigo y caminé, no hacia el pasado, ni siquiera hacia la venganza, solo hacia adelante. Y esperando mi bandeja de entrada estaba el documento final que el abuelo me había dejado, marcado en negrita. Transferencia de escritura, efectiva tras confirmación. Los escalones del tribunal estaban más silenciosos de lo que esperaba. Sin cámaras, sin confrontación, solo el sonido de mis botas golpeando con firmeza el viejo hormigón mientras bajaba. En mi mano estaba la escritura, mi nombre grabado en letras negritas bajo el sello del condado y de la propiedad. No más dudas. No más fingimientos. Me detuve justo antes del último escalón y me volví, enfrentándome al edificio en el que tanto había luchado para ser escuchada. Sostuve la escritura frente a mí y tomé una sola foto. Sin sonrisa, solo quietud. El pie de foto que escribí fue simple: intentaron quemar el legado. Heredé los cimientos. Luego apagué mi teléfono y lo guardé en el bolso. Sin baile de la victoria, sin anuncios, sin necesidad. Caminé 5 manzanas en silencio hasta el pequeño estudio de ladrillo que había comprado 2 días antes. Un espacio modesto con ventanales altos y suelos desgastados, escondido entre una floristería y una lavandería automática olvidada. Aún no era mucho, pero era mío. Abrí la puerta con llave, entré y alcancé el sobre que el abuelo había dejado en la caja fuerte, el que decía «Empieza aquí». Dentro había 3 cosas: un boceto a mano del plano del estudio, una solicitud de licencia comercial doblada ya medio completada con su letra, y una carta con 4 palabras subrayadas: «Haz algo que no puedan borrar». Me senté con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento, el peso de todo lo que había perdido y reclamado asentándose a mi alrededor como polvo después de una tormenta. Esto no era venganza. Ni siquiera era justicia. Era el comienzo, y estaba lista para ello.